Salud y bendiciones, amados hermanos y hermanas. Un honor, un gran placer estar con ustedes a través de este medio para compartir un tiempo maravilloso en la exposición y el compartimiento de la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Ignacio Díaz Pérez y desde aquí, desde la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en la República Dominicana, estamos utilizando este medio para llegar a cada uno de ustedes con la predicación, con la exposición de la santa y bendita palabra del Señor. En esta ocasión vamos a compartir un tema sumamente importante, sumamente relevante, amados hermanos y hermanas, y que está muy actualizado. Es un tema que se trata prácticamente todos los días a través de diferentes medios y en diferentes lugares. Me refiero al diseño original de Dios para la familia, para la pareja o en términos general para la sociedad. Es un término muy amplio y que se puede aplicar de muchas maneras y a diferentes elementos de una manera específica. En este caso vamos a hablar específicamente nos vamos a dirigir en primera instancia a lo que es la estructura de la pareja divina, el diseño original de Dios para la pareja, en este caso específicamente el matrimonio diseñado por Dios, y también se extiende, como ya dije, a la familia en general. Y para eso quiero usar como base bíblica dos textos, dos versículos que los encontramos en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis, y en el capítulo 5, versículo 2. Repito, Génesis 1, 27 y 5, 2. Leemos, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. Génesis 5:2 dice: y los hizo macho y hembra, y los bendijo, y los llamó Adán, esto es, humanidad, en el día que fueron creados. Amados hermanos y hermanas, lo primero que vemos en estos textos de la palabra del Señor que hemos leído es que Dios, en su función de diseñador, pues diseña como máxima expresión de su obra, diseña la pareja. Y tenemos que entender, a mí personalmente me encanta, me gusta la faceta de diseñador de Dios. Cuando la comparo, por ejemplo, con lo que conocemos como los grandes diseñadores de diferentes áreas, ya sea autos, casas, edificios, etcétera, etcétera, pensamos en un patrón original. Cada diseñador de una obra, de una creación, de un elemento, lo primero que hace es un diseño original. Ese diseño va a servir de fundamento, de patrón, de guía para lo que se va a edificar, lo que se va a construir. Me encantan, por ejemplo, los diseñadores de autos. Son extremadamente polifacéticos, son personas con una mente creativa. Todos los días vemos diseños nuevos de autos. Entonces Dios es el máximo diseñador. Él fue el único que pudo diseñar un universo como el que nosotros contemplamos todos los días. Ahora, dentro de este universo diseñado por Dios, la máxima expresión de su obra es el ser humano en su función de relaciones, en este caso relaciones matrimoniales, relaciones de pareja y también relaciones de familia. Por eso vamos brevemente a definir y a tratar algunas palabras que la consideramos sumamente importantes y que están contenidas dentro de ese texto que leímos. En primer lugar, vemos acá que la palabra hebrea que ha sido traducida como hombre es Adán, que en primer lugar no significa varón, sino significa hombre, raza humana. Tenga esto pendiente. Adán no significa varón, sino
ser humano, raza humana. Entonces, por lo tanto, Adán es un compuesto de varón y hembra. Adán es un compuesto de varón y hembra. En este sentido, la mujer no fue creada aparte del hombre, sino como parte de él. Los dos juntos forman el ser humano. Varón y hembra los creó, dice la palabra, y los llamó Adán, es decir, raza humana. En segundo lugar, encontramos que la expresión macho y hembra, repito, la expresión macho y hembra deben entenderse como masculino y femenino. Para los cristianos, para la iglesia, esto es sumamente importante que lo entiendan. Repito esa parte. La expresión macho y hembra deben entenderse como masculino y femenino. Esto nos indica, amados hermanos y hermanas, que un macho o varón debe ser masculino y una hembra, una mujer, debe ser femenina. Que hombre y mujer son diferentes. También esto nos indica que el varón no está o no es completo sin una mujer que le complemente, y de igual manera una mujer no está completa sin un varón que le complemente. Los dos fueron creados para ser la raza humana. El uno no está completo sin el otro. En este sentido, un aspecto muy importante es que celebramos la diferencia, es decir, es bueno entender que en muchos aspectos hombre y mujer son diferentes. Ahora, aquí hay un punto muy importante y es que tenemos igualdad de derechos dentro de las diferencias de roles. Igualdad de derechos dentro de las diferencias de roles. Entonces, continuamos y yo quiero que marquemos la importancia de conocer los nombres en el idioma original que es el hebreo. La importancia de conocer los nombres en el idioma original que es el hebreo. En este caso que tratamos las palabras varón y hembra, vamos a ver más profundamente la función de cada uno, los roles que cada uno desempeña en el propósito o en el diseño por lo cual es el creador, ¿verdad?, lo diseñó. En primer lugar, el varón. ¿Cuál es la función del varón? La palabra para varón en hebreo es sahar, de donde se deriva sijarón, o recuerdo, memoria. La palabra sahar significa literalmente almacenar en memoria. Si se quiere tomar un ejemplo gráfico, diríamos que el hombre es una USB, o sea, una memoria de almacenamiento. Es decir, que la función fundamental del varón es almacenar, registrar y transmitir información. Ahora, ¿a quién tiene que transmitir información el varón o el hombre? Según Deuteronomio capítulo 6, es uno de los pasajes fundamentales en este sentido, vemos que el hombre tiene la responsabilidad de transmitir el conocimiento adquirido de Dios a las generaciones siguientes. El varón es el encargado de transmitir las experiencias pasadas al resto de la familia. Aquí encontramos, por ejemplo, términos como leyes, estatutos, ordenanzas, decretos. Todo lo que Dios le ha revelado al hombre está en la responsabilidad de transmitirlo a las generaciones subsiguientes. En Éxodo capítulo 12 encontramos varios versículos cuando Moisés en la tierra prometida dice: cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como ha hablado, guardaréis este rito. Escuche bien. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este ritual para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Jehová o para Yahweh, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se postró. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto,
guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni la aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que esto es un aspecto sumamente fundamental, amados hermanos y hermanas, la transmisión de parte del hombre, del varón, del macho, transmitir el conocimiento de Dios a sus generaciones. La función o el rol del varón, el padre, es almacenar información, experiencia y transmitirla a los hijos y a los hijos de los hijos. O sea, los hijos entonces estarán encargados de transmitirla a sus hijos de generación en generación. Desde Adán, ¿qué tenía que transmitir el hombre? El hombre tenía que transmitir el recuerdo, la memoria de Dios, la experiencia, el conocimiento adquirido de Dios. En este sentido, el primer aspecto, la ley moral que fue puesta en el ser humano, en su conciencia, en su corazón, en su espíritu. Entonces, aquí vemos, hermano, que se ha perdido una gran bendición, que es la de que el hombre específicamente, como ente, ¿verdad?, espiritual, ha fallado en términos general en esta parte, ha descuidado lo que es la enseñanza, la transmisión a las generaciones de los principios de la palabra de Dios. Entonces, pasamos a la función o el rol de la hembra. Función de la mujer según la concordancia Strong en la referencia número 5347 de los idiomas hebreo y arameo. La palabra mujer es nekeva, según esta concordancia, repito, nekeva, y se refiere a la feminidad orgánica de la mujer. Repito, feminidad orgánica de la mujer, es decir, a la hembra con órganos femeninos. Y esto es importante recalcarlo hoy. Hembra con órganos femeninos fue lo que Dios creó. Bíblicamente hablando, no existe tal cosa como transgénero. ¿Qué es transgénero? Distinción sexual de la persona que no se sienten identificadas, total o parcialmente, con el género con el que nacieron. Es decir, una persona que nació hembra no se siente identificada y de repente dice que es macho. Eso se llama transgénero. Eso no está contemplado en el diseño divino. Eso no está contemplado en el diseño original de Dios. Ahora, en la misma concordancia hay otra palabra para hembra o mujer. En la referencia 5344, la palabra es nakat y significa horadar, perforar, declarar, señalar. Es decir, que esencialmente la mujer ha sido designada para recibir. Repito, la mujer ha sido diseñada o designada esencialmente para recibir. Una vez más, volvemos al diseño divino. El hombre como una USB y la mujer como la compu receptora. Este concepto está muy en armonía con la naturaleza orgánica del hombre y la mujer. Es decir, la mujer está diseñada para recibir, mientras el hombre está diseñado para dar, como ya definimos, transmitir, en este caso, el conocimiento de Dios y también lo que tiene que ver ya con la procreación. Aquí vemos que en cuanto a las diferencias del hombre y la mujer, como ya dijimos, diferencia de roles, pero con los mismos derechos, porque ambos desempeñan una función fundamental en lo que es el plan original de Dios. Pero vemos que, por ejemplo, emocionalmente una mujer es diferente al hombre. La mujer siempre siente la necesidad, por ejemplo, de recibir afecto, de los detalles emocionales, mientras que el hombre, por decirlo así, con una palabra un poquito más coloquial, es más rudo y no se enfoca, no se concentra en detalles
emocionales normalmente. En lo psicológico, la psique, la mente de la mujer es más abierta que la del hombre en los aspectos emocionales. Por eso vemos, por ejemplo, que la mujer es más detallista, cosas que aparentemente son pequeñas, pero para ella son importantes, para el hombre o para nosotros lo pasamos por alto. Pero esa es parte, amados hermanos, de lo que es la diferencia de roles, pero dentro de lo que es el diseño divino, para que precisamente se pueda llevar a cabo el propósito del Señor en la vida del ser humano. Entonces, continuamos acá y llegamos a un detalle muy importante. En el capítulo 2, versículo 28 de Génesis, vemos que dice: Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Ahora, ¿que lo ayude a qué? Muchas veces nosotros hemos distorsionado algunas interpretaciones de la palabra y no se entienden a veces los detalles, los términos. Amén. Entonces aquí volvemos al idioma original, en el cual la palabra para ayuda idónea, según la concordancia Strong, en el numeral 58, versículo 20, 58:28 y 58:26, repito, en los idiomas hebreo y arameo, encontramos que esta es una palabra muy importante, y allí entonces aparece que es eser neher, cuya raíz es azar y significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Es decir, que la función de la mujer como ayuda idónea no es simplemente ser servil o estar subyugada a la voluntad del varón. No, porque recuerde que aquí estamos hablando de que ellos fueron complementados y diseñados para cumplir un diseño divino, y que ambos, ninguno de los dos, aparte o separado uno del otro, pueden cumplir el diseño divino. Entonces aquí hablamos de un complemento en el cual la mujer desempeña una función muy importante y el hombre desempeña otra. Ahora, ¿qué significa entonces? Repito, que la mujer sea ayuda idónea. No quiere decir que sea servil o que sea simplemente un instrumento a voluntad del hombre, sino que quiere decir proteger, defender, rodear, ayudar y socorrer. ¿En qué sentido se pueden aplicar estos términos? Bueno, en que la mujer tiene la autoridad para, si el hombre se está separando o apartando, o está apartado del plan original de Dios, del diseño original, la mujer como ayuda idónea tiene la autoridad para rodear, para confrontar de una manera, ¿verdad? En amor, de una manera en términos bíblicos aceptable, y entonces hacerle ver al hombre que no está cumpliendo el plan de Dios, que está desviándose o está desviado del plan de Dios, y entonces ayudarlo a volver, a regresar al plan maravilloso que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer. Entonces, hermanos, cuando el Eterno habla de ejercer dominio en Génesis 1:26 al 28, no lo expresa de forma singular, sino siempre en plural. Repito, cuando Dios habla o el Eterno habla de ejercer dominio, no lo habla de una manera singular, sino plural. Esto nos enseña que el hombre no puede ejercer dominio solo, necesita la ayuda de la mujer para ejercer dominio correcto sobre la creación. De manera que cuando habla de ayuda idónea, no habla de servidumbre, repito, o esclavismo, sino de colaboración en autoridad. La palabra nehet significa contraparte, enfrente de, en contra o delante de. Parecería haber contradicción en las dos palabras para mujer, pero juntas, eser ehet, forman un concepto poderoso sobre el diseño divino. La ayuda idónea no es la que hace todo lo que el varón quiere, sino quien le ayuda a hacer lo que debe ser.
En este mismo sentido, la mujer tiene el derecho, repito, para, si el hombre se desvía del propósito de Dios, pararse frente a él y decirle, está mal, no está correcto, no está caminando correctamente, no está yendo hacia donde Dios quiere que te dirija, que vaya. Esto tiene que ver con la guianza de la familia, con el desarrollo del plan de Dios, y entonces ayudarlos, repito, a regresar a ese diseño divino. Llegando a la parte de la conclusión, hermano, podemos decir que la mujer fue diseñada para ver las cosas de manera distinta al hombre, para ver desde un órgano o desde un ángulo diferente y tener otra forma de comprender su entorno. El hombre tiene más capacidad para ver las cosas de manera general, pero no tiene capacidad para ver los detalles. La mujer ha sido capacitada para ver cosas que el hombre no puede ver y tiene la obligación de escucharla para poder tener una imagen más completa de las cosas antes de tomar decisiones finales para dirigir correctamente la familia. Entonces, amados, aquí debemos de concluir de que el diseño divino, el diseño original de Dios en la familia es un hombre y una mujer. Y cuando hablamos bíblicamente de un hombre, estamos hablando de un hombre macho con órgano masculino. Y cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de una mujer femenina con órganos femeninos. Esto para que quede claro, porque hoy tenemos una avalancha de conceptos, de ideas, de filosofías, de enseñanzas contraria al plan de Dios, contraria al diseño divino de Dios para la familia en términos general y para las relaciones de pareja. Este es un material que podríamos durar mucho tiempo, horas, definiéndolo ampliamente, pero como aquí tenemos el tiempo limitado, nos hemos circunscrito a informaciones generales, pero sí bien puntuales y bien precisas. La iglesia hoy tiene que estar alerta. La iglesia hoy tiene que estar firme. La iglesia hoy tiene que estar definida. En lo que respecta a mí personalmente, hermanos, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, compartir con diferentes grupos de cristianos de diferentes denominaciones. Y permítame decirle que una de las sorpresas que me he llevado en algunos momentos, en algunas ocasiones, es la forma de pensar de algunos grupos o de algunas instituciones, inclusive llamándose cristianas. Entonces, esto no es llamarse cristiano, esto es ser cristiano. Esto no es decir que creemos en nuevas formas, en nuevo concepto, porque muchas veces los nuevos conceptos no son más que copias defectuosas, copias muy malas del diseño original. Entonces, los cristianos debemos estar comprometidos con el diseño original de Dios para la familia en términos general. Amén. Dios, tarde o temprano, nos va a llamar a cuenta, nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo con su palabra. Y cuando hablo de su palabra, no hablo de mis conceptos, de mis ideas o de sus ideas o de sus conceptos. No es lo que creemos que Dios ha dicho, sino es realmente lo que Dios ha dicho. Porque hoy una cantidad de personas está hablando de formas, de ideas, de conceptos, pero cuando usted le pregunta de dónde lo sacaste, cree aparentemente que lo sacó de la palabra del Señor, pero cuando vamos a una correcta exégesis, a una correcta explicación, una correcta interpretación de la palabra del Señor, nos damos cuenta que esos conceptos no han salido de la palabra del Señor. Por eso yo he dicho que mucha gente, si es que logran llegar al cielo, que algunos, uno tiene sus dudas, una de las cosas que creo que pueden pasar es que aquellos hermanos, por ejemplo los apóstoles, un apóstol Pablo,
que fue tan fructífero en lo que fue la predicación, pero también en las Escrituras, donde encontramos unas 13 cartas que nos dejó escrita. Quizá Pablo tenga que reprender a alguno y decirle, mira, lo que tú dijiste que yo dije, eso no lo dije yo, eso no fue lo que quise decir. El mismo Jesús es posible que lo haga, porque muchas veces, hermanos, creemos, o mucha gente cree que está predicando la palabra del Señor, pero está predicando o repitiendo simplemente falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos conceptos de la palabra del Señor. En este sentido termino recordándole diseño divino, hombre, mujer, familia, en una coinonía, en adoración a Dios, porque el propósito último de Dios es que el ser humano como complemento, hombre, mujer, hijos e hijas, puedan llevar a cabo su plan de la predicación del Evangelio de salvación. Ese es el plan final de Dios. Si no logramos eso, no importa lo que hagamos, no importa lo que logremos, no importan las victorias aparentes en cosas materiales, no. Lo primero es llevar a cabo el propósito de Dios en cuanto a la expansión, la predicación y la siembra de su palabra, tal como el Señor nos la dejó. Así, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que esta palabra hayan servido y sirvan de orientación, de bendición y de fortaleza espiritual para todos aquellos que la escuchen y que la reciban. Bendiciones para todos. Que el eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob les bendiga rica y abundantemente a usted y a su familia. Bendiciones. Shalom.